Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es la gracia y también acerca de la ira. Muy bien, me gustaría que me acompañasen a leer Efesios 2 y vamos a estar leyendo algunos versículos de estos. Si te fijas, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí tendríamos que resaltar alguna cosa. Por ejemplo, ¿cuál tiempo? ¿Puedes pensar cuál es ese tiempo? O por lo menos en tu situación, ¿en cuál tiempo estabas de esa manera? Ahora, ¿podemos seguir en nuestra propia voluntad? Fíjate lo que dice más adelante en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para nuevas obras, las cuales Dios mismo preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Fíjate lo maravilloso de esto. Si no es por el Padre que nos da su misericordia, pregunta, ¿dónde estaríamos hoy? Ahora, no puedes pagar con nada esa misericordia que Dios nos da. ¿Por qué? Porque si nosotros pagásemos esa misericordia, pues entonces ya no hay tanto problema. Yo puedo pecar cuantas veces quiera, que al cabo aquí tengo para pagarlo. Pero si no es por esa misericordia, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué vida tenías antes de conocer a Dios? Ahora, si esa misma vida persiste ahora, ¿cómo puedes decir que Dios hizo algo en ti y que ahora ya no estás como eras antes? Otro detalle aquí a resaltar es que dice de los delitos y pecados. ¿De cuáles delitos y de cuáles pecados te sacó el Señor? Dime, piensa un momento. ¿Realmente cuál es el punto de venir a Dios si mi vida va a seguir igual? Si mi familia va a seguir igual, si mi entorno no va a cambiar. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano? Hay un hermano que una vez comentó algo que se me hizo muy importante resaltar en este momento y dice, cualquiera que lee la palabra, pero no tiene preguntas de lo que lee, puede ser que nada más esté leyendo por leer. Ahora, cuando tú lees la palabra, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú tienes la misericordia, no puedes hacer nada por ganar la misericordia de Dios. Dice la misma escritura, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras que tú hagas, ninguna obra que tú hagas va a servir para acercarte al Padre. Nada te puede acercar. Eso solamente es la misericordia de Dios actuando en tu vida a través de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que puede lograr eso. Mira, si las obras que tú hagas no van a funcionar para acercarte al Padre, quiere decir que las únicas obras que pueden llevarte más y más al Padre son las que Él preparó de antemano. Eso nos está diciendo este versículo. Él tiene todo organizado y todo preparado. No es nada que yo quiera, no es nada que yo piense, no es nada que yo me imagine, es todo conforme al Padre. Eso es algo que debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué por el Padre? Porque Él es el que decide lo mejor para su creación, no la creación. Por ejemplo, ¿quién es el que decide qué es lo mejor para los hijos? ¿Lo deciden los hijos o lo deciden los padres? Llega un momento en el que el padre tiene que dejar que el hijo decida, pero estamos hablando, por lo menos en México, que tienes que esperarte a los 18 años para que eso ocurra. Pero si estás en el Señor, ¿quién decide qué es lo mejor? ¿Tú o el Padre? Eso es lo maravilloso de esto, que las cosas no las decidimos nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos todo en las manos del Padre, lo que hagamos y lo que ocurre en nuestras vidas no será nada por nosotros, sino por Él.
Yo no puedo hacer las cosas, tiene que ser Él, por medio de su Hijo, que nos ponga en nosotros, por su Espíritu Santo, el querer como el hacer. No podemos guiarnos por nosotros mismos. Tenemos que acudir al Padre por medio de Jesús para que Él actúe. Esa es la maravillosa gracia. Algo que dice Romanos es muy interesante porque dice Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan al mandamiento de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, no importa cuántos mandamientos veas, siempre nuestro deseo va a ser, no, eso no es para mí. Nuestro deseo. Pero el asunto es que no es lo que nosotros queramos, es lo que Dios ordena, dice y pide del ser humano. Por eso los designios de la carne no se pueden sujetar a lo que Dios ordena. Eso es lo maravilloso de esto. Pero entonces, si ya me acerqué por medio del Hijo, ¿ahora qué? Te estarás preguntando. Si mi carne no puede hacer nada, ¿qué puedo hacer entonces? Pues no tienes que hacer nada. Recuerda que todo lo preparó de antemano el Padre. Entonces tienes que ver qué es lo que el Padre preparó. Ahora, si la carne no se sujeta, ¿cómo es que se va a sujetar este cuerpo a Él? Pues por medio de su Espíritu Santo. Ezequiel 36:26 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hay una versión que me gusta más como lo menciona. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de una manera que se me hace muy entendible. Y dice de la siguiente manera, pondré mi espíritu, dice Dios, en ti, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Recuerda que nosotros no podemos hacer nada. Nada de lo que nosotros hagamos va a servir delante del Padre. ¿Qué sí puede servir? Lo que el Padre dice. Porque no me mando yo. El Padre es el que me manda. Entonces, ¿es coherente el Señor? Claro que sí. Es coherente también lo que dice el apóstol. ¿Por qué? No es lo que hagas tú. Tú no puedes en tus fuerzas. Siempre es por medio del Hijo guiándonos al Padre. ¿Para qué? Para gloria del propio Padre. ¿Qué haríamos sin el Padre? Pregunta. Imagínate. Seguiríamos en nuestros delitos y pecados. Así que, por gracia, somos salvos. ¿Ahora qué? Siempre escuchamos que debemos ser santos. ¿Te has fijado? Si ves alguna predicación en internet, siempre verás y escucharás, sed santos. Pero nadie te dice cómo ser santo. Solamente el que preparó las cosas de antemano, Él es el que te puede decir cómo ser santo. Ahora, debemos tener cuidado de no estar pensando equivocadamente. Eso es muy delicado. Pero ¿cómo sé qué hacer? Pues muy fácil. ¿Por qué no vemos al mediador entre Dios y el hombre? ¿Qué dijo? Él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Fíjate, el Señor no nos juzga, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Mira cómo es que Jesús está diciendo que Él no te va a juzgar. Él está diciendo que lo que Él dijo es lo que te va a juzgar. Ahora, fíjate lo que venimos hablando de la gracia. No es nada de lo que tú hagas, no es nada de lo que tú quieras. Siempre es algo que el Padre prepara. No es lo que yo diga, no es lo que yo quiera, no es lo que yo piense, es lo que el Padre dice. Por medio de su Hijo, Él manda qué decir y qué hacer. ¿Tiene sentido entonces? Sí, porque la criatura no sabe. El que sabe es el Padre. Por eso Jesús está diciendo, yo no te juzgo. Lo que yo dije que proviene del Padre es lo que te va a juzgar. Ahora una pregunta. Después de darte vida, después de perdonar tus pecados,
¿te dejaría hacer lo que tú quieras? La repito, después de darte vida, después de perdonar tus pecados, después de cambiar tu vida, ¿te dejaría hacer lo que tú quieras? Además, el Padre manda a su Hijo por ti. ¿Por qué permitiría que hagas lo que quieres? Bajo la ley era un grave problema esto. Fíjate, estando bajo la ley, si alguien te estaba observando y decía que tú estabas mal, necesitaba 2 testigos para condenarte. Deuteronomio 16:7 dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de uno solo. Tienen que ser 2 o 3. Imagínate que le caías mal a alguien. ¿Qué iba a hacer? Pues a buscar 2 testigos para ver la manera de enjuiciarte y de matarte. Eso va en contra de lo que Dios ordena. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que se necesitaron 2 testigos para matar a Jesús y decir que él estaba mintiendo. Necesitaron 2 testigos para decir que Esteban estaba mintiendo. Necesitaron 2 testigos para decir que Pablo estaba mal. Fíjate cómo bajo la ley no podrías hacer muchas cosas, o lo que hicieras tendría que ser aparentar ante los demás. Por apariencia, no, yo soy buena gente. Podrías asistir incluso sin mostrar amor, o nada más mostrar amor por haber que no digan nada. Pero eso no es amor. Eso no es amor. Ahora, obliga a alguien a que te quiera, no va a ser. Nadie te va a querer cuando tú lo obligues. Tiene que ser por amor. Pero bajo la gracia, ¿cómo debe de ser el comportamiento? Fíjate cómo bajo la ley eso es lo que regía. Pero ahora bajo la gracia es peor. Peor en el sentido que Dios mismo es el que te está viendo. Y en base a lo que Él ordena, te va a juzgar, más bien dicho. En Mateo 28, 19 al 20 encontramos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, fíjate lo que acabamos de leer. ¿Cómo sabes que estás siguiendo a Jesús? ¿Estás guardando lo que dice? Fíjate cómo dice que tienen que ir y hacer discípulos. Un discípulo no se va a hacer de una manera en que el que va a enseñarle cree que es. Tiene que ser igual que el que lo mandó. Si el discípulo no es igual al que mandó al maestro, ¿cómo puede ser discípulo? Pero si el maestro se comporta de cierta manera y el discípulo no, ¿realmente es discípulo? Fíjate lo delicado. Él está diciendo que tiene que ser igual. Él tenía una costumbre. ¿Sabes cuál era su costumbre? En Lucas 4:16 dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En una ocasión un hermano me dijo que para él el descanso en Jesús era un reposo de 24/7. Y le dije, sí, tienes razón. Jesús tiene que estar 24/7 en nuestras vidas. No puedes separar a Jesús de tu vida. Todos los días, en todo momento, tiene que estar Él de tu lado. Eso es conciso con lo que dijo el apóstol en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Por eso mismo debemos estar siempre considerando a Jesús 24/7 como nuestro reposo espiritual. Ahora, el problema es que Jesús no es un día. Si Jesús fuese un día, entonces tenemos un problema porque estamos trabajando 24/7. Y el mandamiento expresamente dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, día de reposo para ¿quién? Para Jehová tu Dios. No para Jesús, es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dime una cosa. Fíjate cómo el mandato aquí es descansar. ¿Qué Dios de otra religión te manda descansar de tu trabajo? Solamente Dios te brinda esta misericordia y no te obliga, te pide que descanses. Tienes que distinguir entre lo espiritual y lo material y el mandamiento. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el pan.
Entonces, ¿ya no necesitas pan? Jesús dijo, yo soy la luz, ¿ya no necesitas focos? Él dijo, yo soy la puerta, ¿ya no necesitas puertas? No, no debemos confundir los términos. Sí, Él es nuestro reposo 24/7. Sí tenemos que estar buscando completamente a Él. Sí es importante estar con Él. Pero ojo, el mandamiento expresadamente es descansa. Eso es muy importante. Ahora, el mandamiento es descansa. Si usted cree que no es importante eso y que a Dios no le importa, piense, ¿para qué seguir 10 mandamientos si voy a eliminar el cuarto? Me estoy quedando con 8, con 9, perdón. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahora, un descanso a nadie le molesta, pero no es el punto, no es el detalle. Tenemos libre albedrío para decidir aceptar lo que Dios dice o no. Nadie puede imponer. Acuérdese esto, y esto es muy importante. Nadie lo puede obligar a que haga algo que no salga de su corazón, del corazón. Ojo, respetar las cosas de Jesús son muy importantes, lo que dijo Jesús por lo que ya leímos. Pero hay una teología que acaba de salir relativamente poco, y en esa teología dice que ya no tengo que seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios era para el Antiguo Testamento. Que ya no tengo que seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era para el Nuevo Testamento, pero era para judíos. Y que ahora sí tengo que seguir lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Y como yo soy gentil, sin conocer lo que significa gentil, pues resulta que le tengo que hacer caso a Pablo. Pero ¿sabe cuál era la costumbre de Pablo también? En Hechos 17:2 usted encuentra. Y como Pablo acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo discutiendo con ellos. ¿Qué iba a discutir? ¿El Nuevo Testamento? No, él iba a discutir el Antiguo. El Nuevo Testamento se termina de compilar hasta el año 5 por los padres de la iglesia. No la iglesia primitiva, los padres de la iglesia. Pero resulta que ellos eliminan muchas cosas. Pero si Pablo está discutiendo con ellos, no va a discutir de nuevo, va a discutir del Antiguo. Nosotros debemos conocer el Antiguo para saber de qué se trata el Nuevo. Haz un ejercicio. Mira una película por el final. Y cuando la termines de ver, di, la película se trata de esto y de esto y de esto. Y después desde el principio. A ver si es coherente. Ahora, pero no se preocupe. Al punto fundamental, si usted lo quiere guardar, qué bueno. Si no lo quiere guardar, ojo, esto lleva mucho tiempo. Si usted revisa en internet va a encontrar muchos puntos acerca del día de reposo adventistas. Y ahí hay que tener cuidado. Yo no lo quiero llevar a algo adventista, yo lo quiero llevar a lo que dice la palabra. No me interesa el adventismo, no me interesa otra cosa. No es hacer las cosas como la religión lo dice. Como Dios lo marca, es lo importante. Ahora, esto no es una imposición. Esto solamente Dios puede ponerlo porque Dios lo preparó de antemano. Otra vez, tiene que leer el Antiguo Testamento. Y todo tiene que ser por amor. Intentar obligar a alguien, ya le dije, no tiene sentido. Obliga a alguien a que lo quiera. No va a poder. Ahora, si no te conviertes en un discípulo, ¿cómo sabes que estás guardando lo que Jesús mandó? Leamos lo que dice el retorno del rey a la tierra. Esto que vamos a leer no es el arrebatamiento, es el regreso después del arrebatamiento. Apocalipsis 19:11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaban vestidos de una ropa teñida en su sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca, fíjate, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Fíjate cómo está coherente con lo que dice Jesús.
Tiene todo el sentido del mundo que si no haces lo que Él te dice, el verbo de Dios venga con su espada, porque su boca es lo que te va a matar. ¿Cómo, por qué después de tener misericordia, perdonar tus pecados, cambiar tu vida, va a dejar que hagas lo que tú quieres? Bajo la ley, quien te viera te podía acusar, pero ahora, bajo la gracia, tú eres el responsable de cómo estás delante del Señor. Tú y solo tú. Aguas con a quién le prestas oídos para escuchar. Y más cuando no revisas lo que te están enseñando. Hermano, es muy delicado. Más si decimos algo que ni siquiera es bíblico, porque a veces tendemos a hablar de algo y pensamos que es bíblico cuando ni siquiera está en la propia palabra. Tenemos que tener cuidado. Está en juego nuestra salvación, no es cualquier cosa. La gracia se da por la vida que teníamos corrupta antes de conocer al Padre. No viene para hacer lo que tú quieras. La gracia te permite haber vivido en ignorancia, pero ya pasamos ese tiempo. ¿O seguimos aún en esa ignorancia? Reflexionemos, hermanos. La misericordia la tenemos hoy en día. La gracia la tenemos hoy en día. Lo que no vamos a tener siempre es la misericordia de Dios. Él va a venir. Y si no hiciste lo que sus palabras dicen, aguas. Si tienes alguna duda o algún comentario, regresa el video, por favor. Busca los versículos que te acabo de dar, cotéjalos y ve que sean coherentes en la Escritura. Que Dios te bendiga y que estés muy bien.